Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy vamos a hablar principalmente de lo que significó la empresa de conquista española y sus principales, por supuesto, actores. Así que vamos a ello. A pesar del interés de España de asegurar estos nuevos territorios, porque digo nuevo entre comillas, porque para ellos eran nuevos, pero para los americanos siempre existieron acá, con el fin de entonces de asegurar estos territorios, esta no contaba con todos los recursos que necesitaba para financiar la empresa de conquista, por lo cual la corona española se vio obligada a financiar esta empresa de conquista con inversión privada, inversión de personas. ¿Ya qué quería decir esto? Que personas que tenían mucho dinero podían aportar y podían ser parte de esta empresa de conquista, obviamente teniendo sus propios beneficios. O sea, imagínense ustedes una persona que tuviese dinero y que obviamente lo tomara como una inversión, como la posibilidad de invertir este dinero y sacar mucho más ganancia. Obviamente esas personas prestaban su plata, ponían su plata y participaban de esta empresa de conquista, ya no solo a nombre de España, sino que también a nivel particular. ¿Ya? Obviamente, sin embargo, para la corona española, la conquista no solo comprendía el dominio del territorio, sino que también lo que quería la corona española era evangelizar a la población americana. Obviamente evangelizar en la fe católica. ¿Qué motivaciones y requisitos tenían que tener cada una de las personas que participara de esta empresa de conquista? Primero que todo, quizá, la empresa conquista como motivación tenía una riqueza. Obviamente los inversionistas buscaban multiplicar su dinero, mientras los españoles pobres pretendían enriquecerse. Recuerden que yo le he dicho durante muchas clases que para mucha gente en España y para gente en Europa en general, la empresa conquista significaba la posibilidad de salir de la pobreza. Lo que significaba como esta gran hazaña y arriesgada hazaña que les permitiría obviamente sacar de la pobreza a sus familias. Obviamente también no tan solo las riquezas eran fundamentales, sino que un ascenso social. En América, los españoles de origen modesto en general podrían transformarse en señores nobles. ¿Qué quería decir esto? Que una persona que fuese considerada alguien muy abajo en el escalafón social en Europa, cuando llegaba a América pasaba a ser una persona muy importante. Incluso podía transformarse en alguien de la nobleza estando en América. Mientras que en Europa, en España en general, no era más que alguien del montón. Por tanto, también había una posibilidad de ascender socialmente. La gloria, por supuesto para la gente de la época, el que su nombre pasara a la historia era también algo importante, que sus hazañas se contaran y que obviamente toda la gente después hablara de ellos era algo considerable. Por tanto, los integrantes de la hueste junto con sus capitanes también buscaban eso, un poco de gloria en las hazañas que obviamente iban a emprender. Y por último, y algo muy importante, que no debe ser dejado al último, sino que también era algo esencial de esta empresa conquista, era el proceso de evangelización. Necesitaban que los indígenas americanos adoptasen la fe católica. Era algo que le importaba mucho a la iglesia en la época. Ahora, ¿qué requisitos debía tener cualquier persona que postulara a esta empresa de conquista? Primero que todo, el financiamiento. Debía tener un capitán de conquista que le permitiera recaudar los fondos necesarios para poder contar obviamente con los hombres que lo iban a acompañar. A este grupo de hombres se le llamaba la hueste de conquista, que era básicamente el grupo de personas que acompañaba al capitán, en este caso, encargado de la misión. Estos fondos obviamente venían literalmente propios, podían ser entregados por inversionistas o también serían aportes en algunos casos de la corona española. Hueste de conquista tenían que pertenecer a una hueste de conquista. Ese era el otro requisito que había. Ya expliqué lo que era la hueste, pero lo vuelvo a repetir. Era el grupo de personas que acompañaban a un capitán. Era básicamente un ejército personal. ¿Ya? Y obviamente tenía que existir una capitulación. ¿Y qué era una capitulación? Era un contrato. Un contrato que se firmaba tanto entre la corona española y el capitán de la conquista, en el cual se llegaban a acuerdos sobre derechos y obligaciones de ambas partes. Como por ejemplo, si tú lograbas, junto con tú firmabas un contrato con la corona española y tú lograbas obtener una gran cantidad de riquezas, una cantidad o una porción de esas riquezas te iba a pertenecer a ti y otra porción te iba a pertenecer a la corona española. Si tú lograbas esta conquista, la corona española también te entregaría títulos de nobleza,
lo que te llevaría a ya no ser una simple persona, sino que ya iba a ser alguien de renombre. Y así sucesivamente, acuerdos y obviamente en los cuales tenían beneficios y otros no tanto. Como por ejemplo, si la hueste de combate justo con su capitán no lograban su misión de enriquecerse y perdían la vida, obviamente la corona española se lavaba las manos y decía, ellos se arriesgaron, ese era el riesgo que existía para la empresa conquista. Y en ese sentido la corona no perdía nada. ¿Qué beneficios y costos tenía tanto para la corona como para los españoles? Primero, ¿qué obtenía la corona española? Primero, todos los territorios conquistados quedaban a nombre de España, a nombre de la corona y de Dios. Segundo, se extendía el territorio español. Recuerden que en ese tiempo son reinados en los cuales el que tiene más territorio, más poderoso es. Por tanto, el territorio español se extendía a un nuevo continente. La corona obtenía una gran cantidad de riquezas, inimaginables para usted hoy día en la época, pero América era muy rico. Por último, la población indígena empezaba a adoptar el catolicismo. Por tanto, como la corona española eran católicos, obviamente el proceso de evangelización y la creencia en el Dios que ellos creían les beneficiaba de una buena forma. Ahora, ¿cuál es el gran riesgo? Es que obviamente esta empresa de conquista no tuviese un término y fuese básicamente que no se cumplieran las reglas o los acuerdos establecidos, que fueran engañados, que fueran por sus, digamos, capitanes engañados y no entregados precisamente todo lo que se encontrara. O sea, lo que más podía perder la corona española en que cada uno de sus viajes resultara en un fracaso. ¿Ya? Ahora, para el capitán de conquista y su hueste de combate, ¿qué beneficios podían tener? Primero, la corona española le otorgaba parte de las tierras que ellos reclamaran a nombre de la corona. ¿Ya? O sea, una parte de todas estas tierras que conquistaron iba a pasar al capitán y a su hueste. La población indígena básicamente les servía como mano de obra barata, literalmente en algunos casos como esclavos. A ese grupo de personas que trabajaban para los españoles se le llamaba la encomienda, el grupo de encomienda. Básicamente significa que un reglamento en que los indígenas tenían que trabajar como mano de obra para los españoles que vinieran con sus huestes. Ahora, parte de las ganancias o riquezas encontradas también las recibían ellos. Ojo, entre la corona española y obviamente el capitán y su hueste de conquista. Y finalmente, ¿cuál era el riesgo que tenían en este caso ellos? Son que podían morir en esta misión a través de las distintas batallas que se enfrentaron con pueblos originarios, con pueblos indígenas. Y obviamente puede que su misión fracasara y toda esa búsqueda de oro que necesitaban no la encontraran. ¿Ya? Así que ese era el principal riesgo, que perdieran toda la inversión realizada. Para los españoles, ¿qué significaba el acto de conquistar? Conquistar podía significar colonizar, pero también podría significar invadir, saquear, avanzar, incluido robar. Conquistar en el primer sentido de la primicia a una ocupación o una explotación de la tierra. En el segundo sentido se concibe como el poder o la riqueza de que de un modo mucho menos estático se tenía en términos de posesión de elementos portables, como en este caso como el oro. En otras palabras, la conquista significaba ir, literalmente, invadir, saquear y empezar a enriquecerse a medida que avanzabas. ¿Ya? ¿Cómo te enriquecías a medida que avanzabas? Cargando sobre tu caballo, sobre tu hueste de combate, sobre tus carros, la gran cantidad de riquezas que encontraras en el camino. Movilidad también significaba una aventura para ellos, la conquista. Y una aventura asociada a una sociedad militar, que quiere decir a un grupo de soldados que te acompañaban y que aumentaba enormemente las posibilidades para mejorar la situación de cada uno de ellos. ¿Qué quería decir? Recuerden que la gran mayoría de las huestes de combate eran bastante humildes, de origen pobre, y obviamente